Hola compañeros, el día de hoy aprenderemos qué es un circuito en paralelo y cuáles son algunas de sus características. Como ya mencioné al comienzo de este video, el día de hoy veremos qué es un circuito en paralelo, para qué nos sirve y cuáles son algunas de sus características. Un circuito paralelo es aquel en el que las terminales de nuestros componentes están conectados de manera independiente a el positivo y negativo de nuestro circuito, haciendo que la electricidad fluya por varios caminos diferentes. Esto nos permite tener un circuito en el cual, si uno de nuestros componentes dejase de funcionar, el resto del circuito no se vería afectado por este componente, ya que cada componente tiene un camino independiente a la electricidad. Para ejemplificar esto, haremos el diagrama eléctrico de un circuito en paralelo. En nuestro diagrama eléctrico, podemos observar que tenemos conectados 4 LEDs de manera independiente uno del otro, es decir, en paralelo. Cada uno de estos LEDs consume 3.7 voltios de tensión y 20 miliamperes de corriente. Para la práctica del día de hoy, el ejercicio más bien, tendremos que calcular cuál será el consumo total de este circuito en el cual tenemos conectados 4 LEDs iguales. Para esto tenemos que aprender una fórmula la cual nos permite saber cuál es la tensión total de nuestro circuito. En los circuitos paralelos, la tensión total va a ser igual en todo el circuito. Es una de las características de los circuitos en paralelo. La tensión será igual aquí en este LED que aquí o aquí. Por lo tanto, podemos saber que si cada uno de nuestros LEDs va a consumir 3.7 voltios, la tensión total va a ser de 3.7 voltios. Por lo cual, solamente nos quedaría encontrar la corriente total de nuestro circuito. En cuanto a la intensidad de la corriente de nuestro circuito, tiene una fórmula que para obtener esta misma tendremos que sumar la corriente que consume cada uno de nuestros componentes. Esto quiere decir que si en nuestro circuito tenemos 4 LEDs conectados que consumen cada uno 20 miliamperes, tendremos que sumar los 20 miliamperes de cada uno para obtener cuánta será la corriente total que consumirá este circuito. Esta fórmula viene escrita así. La intensidad del componente 1 se sumará con la del componente 2 más la del componente 3 y tantos componentes como sean necesarios o los que hayan en nuestro circuito se sumarán y nos dará igual a la intensidad total de nuestro circuito. Para reemplazar esta fórmula con los valores que tenemos aquí, simplemente tendríamos que reescribirla, lo cual quiere decir que la intensidad total de nuestro circuito sería igual a los 20 miliamperes que tiene nuestro primer LED, más los 20 miliamperes que tiene el segundo, el tercero y el cuarto. Esto nos daría un igual a que nuestro circuito consume 80 miliamperes. Ahora que sabemos cuáles son las especificaciones de nuestro circuito, podemos saber con qué tipo de batería lo podemos alimentar o cómo lo vamos a alimentar. Un circuito en paralelo tiene como característica que si uno de nuestros componentes dejase de funcionar, esto no afectaría al funcionamiento de los demás, debido a que cada componente tiene un flujo, una manera en la que le llega la electricidad independiente a las demás. A esto se le conoce como ramificación. Debido a que en el circuito paralelo está ramificada el flujo de corriente, podemos conectar tantos componentes como queramos y si uno de ellos llegase a fallar, no se verían afectados los demás. De mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te sea de ayuda este video y nos vemos en la próxima.